Bienvenidas amigas y amigos una vez más a CAS, Entrevistas y Vlogs. Hoy tenemos por segunda vez en el canal a Javier Valdés, Neme. Neme, ¿cómo estás? Muy Eh, bien. O sea, la otra cuenta entonces, ¿no? Esta es la segunda vez, pero la otra no. sí, Oficialmente es la primera, extraoficialmente la es segunda. la segunda, sí. Para aquellos que no lo sepan y por qué digo esto, es que habíamos grabado un video ya anteriormente, una entrevista, y no se escuchaba nada, no se escuchaba mi audio, no se escuchaba, entonces era como que Neme estuviera hablando solo. Voy a Y tratar entonces, de mantener las mismas respuestas, porque no me acuerdo sí. tanto, lo cual es bueno porque así puedo responder de nuevo, pero anda a saber tú si te digo una cosa diferente a lo que te dije la semana pasada, o sea, la semana Sí. pasada o hace un par de semanas. Sí, igual de lo que hablamos a la semana pasada, esta semana han pasado varias cosas en el ámbito de Pokémon Sí, claro, competitivo, que es muchas de lo que hecho. nos interesa, que por eso te invito aquí, Neme. Ujú. Pero antes de empezar, lo primero que yo le hago a todos los invitados es que hagan una introducción, de que digan su nombre, a qué se dedican, que se conozcan más a profundidad. Entonces, Neme, estos minutos son tuyos. Bueno, mi nombre es Javier Valdés, mejor conocido como Neme, y Renémesis, Neme Neme, Neme Senpai, el mejor bigote de Chile. Tengo varios nombres, pero dejémoslo en Neme, el más estándar. Soy, bueno, creador de contenido, jugador competitivo de acá de Chile, de Pokémon por supuesto, y bueno, compitiendo y armando cositas a lo largo de todos estos años con presencia en los mundiales a partir del 2015 en adelante. Por ahora no me he perdido ninguno, voy a tocar madera para que tampoco ocurra este año. Y eso en general, pues es como creo que el background más general de lo que me convoca. Bueno, Neme, para empezar la primera, antes de meternos en Pokémon, es cómo llegaste a los videojuegos. ¿Cuál fue tu primer contacto con los videojuegos? ¿El primer contacto con los videojuegos en general o con, o Sí, con, Po- o con no, en Pokémon como general, tal? en general. En general creo que igual fue Pokémon, no lo tengo. Hoy por hoy las únicas consolas que tengo son para jugar Pokémon, Sí, entonces de la misma Switch no tengo otros juegos más allá de algunos como siempre uno tiene que tener, sí, pero no soy un ávido entre el tiempo y obviamente otras cosas, pero no soy un ávido comprador de otros juegos. Entonces, como que Pokémon sigue siendo como el único que me mantiene, por así decirlo, como gamer sí. competitivo, entre comillas, ¿no? Creo que fue Pokémon, si no estoy mal, con el game. Tuve la suerte de jugarlo en consola, siempre lo digo, que tuve el. Igual, aunque lo jugué solo, porque Sí, también eso es, aunque no lo hubiese jugado en emulador, jugarlo solo al final es como lo mismo. claro. Pero creo que tuve la suerte de poder jugarlo en consola, así que podría ser ese Game Boy Pocket por allá, los años 90. El ladrillo, el popular ladrillo. Sí, que se jugaba en blanco y negro, que a veces tenía un regulador de escala de grises que si se te desconfiguraba no veías nada. Jugar en el día era imposible porque la luz no te dejaba jugar, tenías que jugar en un lugar cerrado, oscuro de hecho, o sea, no tan Sí. oscuro, era una luz bien especial con la que tú podías ver en el Game Boy Pocket. Creo que ese puede haber sido mi primera pronta. De ahí en más, casi todas las consolas de Nintendo, casi todas, o creo que todas en realidad. Sí, Quizás, quizás todas tuvieron un Pokémon en cada una. No, claro, pero Sí. pensando en las portátiles sí o sí, bueno, como las de mesa, sobremesa, ¿cierto? Ujú. Creo que desde la 64 en adelante no me perdí ninguna, a menos que mi memoria me falle. Con PlayStation fui menos amigo, también por un tema de presupuesto, Sí. y ahí me salté varias generaciones. Tuve una Play 1 y me salté creo que alcancé a tener una Play 3, que en realidad no era mía, pero como que era mía, y la Play 5 todavía está pagando en infinitas cuotas. ¿Y cómo fue que empezó ese amor por el Pokémon competitivo? ¿Cómo llegaste a eso? Porque vamos a estar claros, todos los que jugábamos Pokémon creíamos que como pasamos el juego for fun éramos los mejores y cuando llegamos a un torneo Sí, te sí. veías con la realidad. Entonces, Sí, ¿cómo fue ese primer totalmente. contacto? Totalmente. Y cuando uno viene como de la escuela del game, no sé si a la gente le pasaba lo mismo desde la escuela del emulador, ¿no? Que Sí, incluso era un poco mal acostumbrado a un estilo de juego que no era el normal, ¿no? Esto claro, de como acelerar las cosas, y como que sí, dar clic, clic, clic. En general, igual en la experiencia de Pokémon tenía otro timing, era más lento, uno se podía enfocar más en los detalles, ¿cierto? Era diferente. De verdad que cuando uno lo juega o lo jugaba en portátil, era una experiencia totalmente diferente. Y como bien mencionas, como muchos, sobre todo en este mundo donde yo era prácticamente el único que tenía, según yo, ¿no? El único que sí, tenía consola, así que yo tenía que ser el único que jugaba y básicamente yo tenía que ser como dice el eslogan, el- ¿cierto? El mejor sí, que nadie más.
tuve, bueno, con la llegada del internet, básicamente, con la llegada del internet me refiero a las consolas, esto en cuarta generación, en Diamante y Perla. Curiosamente, bueno, me adentré en el mundo de los foros, de las competiciones no oficiales, ¿no? Ujú. Como muchos arranqué en singles, porque era lo que se llevaba en esa época. Y curiosamente me tocó llegar primero a comunidades fuera de Chile. Nuevamente, uno de nuevo sintiéndose el centro del universo. Sí. No, yo debo ser el único que juega en Chile, así que voy a ir a buscar comunidades al exterior. En realidad, más que buscar comunidades afuera, cuando uno googleaba o buscaba en internet, llegabas como a las comunidades que estaban afuera antes. Algunas comunidades de España, me acuerdo, ya no Sí, recuerdo los nombres, viejo, pero eran foros cuando la época de los foros estaba claro. súper súper vigente. Y también tuve mis pasos por Pokémon Venezuela, ¿eh? Sí, Cuando sí. en aquellos años Pokémon Venezuela, junto con Pokémex, que también se estaban formando, eran de las grandes potencias de foros y de comunidades a nivel latinoamericano, sin ninguna duda. A mí me da risa porque a mí me pasa lo mismo. Yo debo ser el único que juego en mi ciudad. Y si éramos unos pocos que jugábamos BGC, y de repente, bueno, vamos a buscar si hay comunidad. Y de repente veo una comunidad inmensa en Venezuela que yo decía, ¿dónde estaba esta gente cuando yo quería jugar Pokémon antes? Claro. Y así me pasaba. ¿Cómo has visto el crecimiento de las comunidades de Pokémon en Latinoamérica? O sea, la de Pokémon Chile, Pokémon Argentina, Venezuela y así sucesivamente. ¿Cómo tú has visto? ¿Y cómo has visto esa unión entre todas ellas? Difícil igual, o sea, yo siempre te puedo hablar desde primera fuente de lo que me toca vivir acá, o lo que nos Ujú. toca vivir acá, ¿no? En la Claro. comunidad local que nos convoca en Chile. El resto de las comunidades he tenido la suerte también de poder verlas un poco por quizás mi rol un poco más de organizador de cosas, de viajes también, que he podido conocer a mucha de la gente de Argentina, de Perú y de Brasil también. Pero en cuanto a background de ellos, me declaro completamente ignorante. O sea, no, por ejemplo, yo te puedo hacer una radiografía completa de la comunidad de Pokémon en Chile desde el 2008 en adelante, Claro. con sus altos y bajos, ¿no? Pero esa historia para atrás de las comunidades internacionales me la perdí, no la sé, no la conozco. No. Ujú. Lo que sí puedo dar como feedback es lo que me ha tocado vivir a mí desde el 2015 en adelante, que Ujú. tampoco es, acá es lo Claro. mismo, ¿no? Sí. No es que Pokémon naciera en Perú o en Venezuela o en Argentina desde el 2015 en adelante, pero el 2015 es un año muy especial porque es el año donde oficialmente Latinoamérica por fin puede competir en el circuito oficial. Entonces ese es en el año en donde como que se podría decir Latinoamérica competitivamente hablando se abre al mundo del Pokémon competitivo y dejamos de ser espectadores. Desde ahí en más, en general las comunidades, la época de la 3DS fue una época complicada porque la 3DS era una consola que ya estaba muy cansada. Ujú. Entonces creo que no es culpa de Pokémon como tal, sino que al final de la era de la 3DS se sentía que estábamos en la final de la era de la 3DS y Sí. todas las comunidades sintieron creo que una baja importante. Todas, ¿ah? Sí, Y sí. yo me atrevería a decir que fue un poco más culpa de eso y que se hacía falta un recambio y que con la era de Sword and Shield pegó muy fuerte con el cambio de generación, de consola, etcétera, que lamentablemente, como bien todos sabemos, la pandemia truncó mucho de eso, que por Sí. suerte ahora ya con todo esto pasado, todo esto vivido, vemos que en Scarlet y Violet se mantiene mucho de ese crecimiento que estaba comenzando en Sword and Shield y que se vio truncado por la pandemia. Bueno, hablando un poco ahorita de la pandemia y lo que era prepandemia y ahora pospandemia, eh, ya hace poco sacaron noticias de que vuelven los torneos locales. Ujú. Entonces, yo creo, y lo vivimos este domingo que tuvimos el Road to Sao Paulo, que la comunidad está esperando esto, empezar a volver a torneos presenciales. ¿Cómo tú ves estas noticias de aquí al futuro ahora? No, súper bien. Hace mucho que pedíamos los locales por todo, por muchas cosas, ¿no? No solamente por el hecho de volver a competir como tal, Ujú. o sea, más cercanamente, ¿no? Porque lamentablemente, pese a que el circuito volvió hace un año, a nosotros como latinos nos hemos sentido un poco de nuevos espectadores de lo que es el circuito. A diferencia de los otros años cuando ya habíamos entrado, como ya les había dicho, el 2015, siempre fuimos protagonistas, participantes desde el 2015, 16, 17, 18, 19 hasta el 2020. Creo que hacía falta los locales, habían varias razones por las cuales no volvían, había algunas que tampoco se entendían mucho, la verdad. Las del año pasado se entendían un poco más, pero las de este año yo todavía no entiendo por qué se tardaron tanto, pero bueno, no son decisiones que pasan por uno. Pero hacía falta, qué bueno que ocurra, como bien tú pudiste presenciar. Y Sí, no solamente en Chile, ¿ah? En general,
Argentina se había estado moviendo, Uruguay, Colombia, de hecho, también tiene unos presenciales, si no Bueno, estoy mal, o el próximo fin de semana, y otras, bueno, y México también. sí. O sea, en todas partes se ha estado moviendo presencialmente el juego, no oficial, a puertas de darle la bienvenida a que volvieran los locales, y qué bueno que así ocurrió. Sí, sabes que me enteré ayer que Ujú. en Colombia están haciendo lo mismo que se hizo con el Road to Santiago, con Sao Paulo, pero un Road to Ujú. Santiago para venir Sí, para sí, acá. Entonces así es, a mí como también que me llegó la info, así que por eso te digo, la sí. comunidad está ávida de competición, ¿no? O sea, la comunidad latinoamericana en general lo pasó bien y no tan bien en la época de la pandemia, en la época del online, pero quedaron muchos con esas ganas de vivir el circuito oficial y lamentablemente el año pasado fue muy malo para nosotros, con Ujú. un solo torneo, con todo lo que ya sabemos que la organización no fue de las mejores, se sentía como que era un poco de obligación más que de compromiso porque el torneo pudiese ser lo que tenía que ser, y muchos de los que querían jugar se quedaron un año en pausa, un año con ganas de competir, y creo que este año se está sintiendo mucho, mucho, mucho eso, y ahora con los locales que de nuevo, me hubiese encantado que se sido desde enero en adelante, pero bueno, Claro. nunca puede ser como uno quiere en este tipo de cosas. Pero Sí. desde mayo, junio y julio creo que sería, bueno, mayo, junio de hecho, porque julio ya creo que no debería haber competición. Sí, porque en agosto ya es el mundial. Sí, serían 2 meses de locales, vamos a ver qué sale. Va a ser una carrera, un speedrun por Sí. puntos bastante loco, a ver qué ocurre con muchos de los que vamos a estar compitiendo. Bueno, y otra cosa que también dio que hablar en estos días es que los famosos International Challenge, que son online, también van a estar dando puntos para Sí, los eso era algo que yo, clasificatorios. yo pensaba que no iban a volver, Sí, porque ya el calendario lo estaba como, abarcando todo, así como... o sea, como se le estaba acabando el calendario, Claro. básicamente. Esos tipos de anuncios se hacen bien temprana la season. Y bueno, habían pasado ya cuántos meses, pasó en marzo completo, que era un mes donde regularmente había uno de estos torneos y no hubo nada. Entonces yo dije, bueno, ya se les pasó el calendario, por así decirlo, se les pasó ya el tren, Ujú. así que probablemente no hicieron nada, pero de nuevo nos sorprenden como siempre. Y más vale tarde que nunca, y como dices, anunciaron torneos online, que no solamente anunciaron torneos online como tal, sino que con un cambio de puntos muy importante, lo cual nuevamente como Latinoamérica, y no solamente nosotros, sino que las comunidades que están, por así decirlo, más marginadas del circuito oficial, agradecemos mucho que hayan también subido la cantidad de puntos. Sí, obvio. Ahora, en M, en Latinoamérica hay muchos jugadores muy buenos, ¿no? Está Paul Ruiz, que es el campeón, el único campeón latinoamericano. Ujú. ¿Y qué crees que le falta al jugador latino para poder ser campeón nuevamente? Para poder Mm, tener no solamente un Paul Ruiz, pues puede ser un Neme, un Loque, cualquiera de que vaya representando a Latinoamérica. no sé si nos falte algo, la verdad. Creo que han demostrado muchos a lo largo de estos años que siempre ha habido nivel. Como dice el meme, hay talento, solo falta apoyarlo. Ujú. La verdad es que yo creo que sí. Lo único malo, lamentablemente, es que el ritmo de competición no juega en contra. Esto es como, pues, uno hace como, no sé, la analogía del fútbol, que a mí me gusta también, Sí, en donde, claro, no es lo mismo competir, no sé, cada 3 días, ¿no? Tener partidos cada 3 días o tener roce con otros países, ¿no? equipos, con Sí. otros países constantemente, a jugar una vez al mes, cada 2 semanas. Eso yo creo que afecta, sin duda alguna. Y sobre todo, lamentablemente, nuestro continente es tan grande que hace que estos tipos de convenciones, que por suerte hoy se está dando un poco más globalizado, pese a que eligieron Natal como el primer regional para Latinoamérica, llegó mucha gente igual. Sí. Era de los lugares más escondidos e imposibles de llegar. El regional ahora de Sao Paulo está con más de 300 inscritos, lo cual es todo un récord y probablemente sea el regional más grande de la historia de Latinoamérica. Son hitos muy importantes, pero me parece que por el roce internacional, ¿cierto? La cantidad de torneos compitiendo, la frecuencia, si te fijas desde hace cuánto, 2 meses que en Estados Unidos es como regional todas las Sí, semanas, ¿no? sí, Un mes y ¿no? medio puede ser, no paran de competir, no paran de competir, no paran de competir, no paran de competir. Y eso, Y no a solamente la larga, Estados Unidos, Europa también. Europa y Asia, Europa, creo. Europa, Europa con un ritmo más lento. Europa Sí, también tiene más regionales, pero yo hace como 2, 3, 4 semanas siento que hay regional todos los fines de semana. sí. Y eso principalmente en Estados Unidos. Y a veces ha coincidido con regionales en otras partes del mundo. Pero creo que eso les da muchísima ventaja al circuito norteamericano. O sea, que no solamente tienen más torneos, no solamente, bueno, quizás la tienen más fácil en ese sentido, aunque no es fácil, pero se entiende que tienen más opciones al menos,
pero están constantemente compitiendo con los mejores de la región, de la zona, y hay gente que viaja también. Entonces están constantemente midiéndose en torneos grandes ahora de ¿cuánto? 600, 500 personas. Y eso pueda que a nosotros nos pase la cuenta. De hecho, sin ir más lejos, en el último mundial es de los mundiales que nos ha ido más mal desde que Sí, volvimos, ¿no? Y yo creo que eso fue claramente porque no jugamos la season pasada. claro. O sea, la season pasada que fue bastante especial, el 2022, porque fue una extensión de la del 2020. Nosotros tuvimos el regional de Santiago, que probablemente creo que ninguno de los que, o salvo algunas excepciones de los que jugaron el mundial, realmente jugaron ese torneo. Y de ahí en más los continentales que algunos jugamos y no todos, y era, o sea, yo jugué un torneo, dos torneos, puedo decir, antes del Mundial, lo cual no es mucho, es muy poco, siento yo. Entonces eso creo que nos afectó en ese Mundial y puede que nos afecte lamentablemente en esta versión. Bueno, pero hablando ya de los continentales que jugaste, jugó uno que, bueno, un 9-0 el primer día. Después de ahí el segundo vimos ese crítico de Sacia. Pero, ¿tú crees que ese haya sido tu mejor torneo por resultado? ¿O has tenido otro mejor? Por Difícil, o resultado. sea, no, por resultado no. O sea, a ver, un 9-0 es muy, como que impone respeto y es muy Ujú. querido. Es como que casi que me mandaría a hacer una camiseta que diga 9-0, pero igual logré hacer día 2, o sea, logré hacer Top Cat en un mundial en el 2018, quizás mi mejor año en cuanto a competiciones, porque así como digo que este año hemos jugado poco, ese fue el año que más jugué. Llegué a tener casi 2000 Championship Points, entonces para que te hagas una idea de la cantidad de torneos que jugué. O sea, jugué mucho y no solamente jugué mucho, sino que también me fue bastante bien en todo lo que jugué. Y ese año también logré mi primer Top Cat en un continental. Entonces, ese año lo recuerdo con mucho cariño y siento que haber hecho Top Cat en el Mundial es como la forma donde se supone uno también aspira, ¿no? Claro. Más allá de todos los torneos que uno quiera jugar, siempre hay un gran objetivo que es el Mundial y ese es quizás el torneo que uno siempre debe apostar y que más tiene que respetar en el sentido de logros, ¿no? Entonces, para mí el 2018 no lo puedo comparar con nada porque está el Mundial. Después claro, hay algunos destellos de grandeza, algunos. Pasan de repente, son medio esporádicos, pero pasan. Y claro, ese 9-0, sobre todo porque fue el primer presencial que yo tuve después de la pandemia. Entonces, Claro. igual guarda también un lugar especial en mi corazón. La final que perdí también en el Continental de casa, en Latinoamérica, también tiene un lugar especial. Eh, son pocos, pero con cariño. Los recuerdo esos buenos momentos en el competitivo. Claro. Ahora, Neme, antes de terminar, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Te ves retirándote en algún torneo o vas a seguir jugando hasta que el cuerpo aguante? Me quieren retirar ya. No, porque sabes que No, hay muchos creadores de contenido que dicen, no, me retiro, tipo Aaron Sen, que él se no, o retiró y sea, de repente ahora está volviendo a no, jugar, entonces, ni siquiera tienes que irte tan lejos. Nosotros al menos tenemos siempre hay alguien que termina una season y dice, ya está, mi tiempo ya pasó, he decidido colgar los botines y un largo etcétera, un largo mucho texto y después a la otra semana lo ves jugando el torneo de nuevo. Entonces es como de qué claro, estamos hablando. Eso pasa más de lo que uno pensaría. Yo siempre he dicho que yo nunca me he retirado, nunca he hecho una una declaración declaración. de que me retiré, ni siquiera ahora que estoy quizás más enfocado en la creación de contenido, ¿no? Para nada. Como bien dices tú, jugar hasta donde el tiempo, hasta donde el cuerpo aguante, y yo le agregaría hasta donde la billetera también aguante, También, porque hay un factor económico no menor, es un desgaste físico y económico no menor competir, y eso también es un tema sí, a conversar, pero hay bueno. mucha gente que se pregunta, incluido yo, es cómo hacen para viajar tanto, sobre todo los que son de aquí de Latinoamérica, para viajar tanto a continentales de Norteamérica, de Europa, porque se entiende que los de Norteamérica son fáciles de viajar Ujú, prácticamente. ujú, Pero ujú, nosotros que sabemos que tenemos a veces una economía golpeada, que a ujú, veces los sueldos no nos dan porque de ujú. repente uno gana muy poco. Entonces, ¿cómo se hace también para saber administrar el tiempo de tu vida personal y el dinero para poder hacer esos viajes? Uf, es todo un tema porque, bueno, yo siempre he viajado a punta de deuda. No, ¿Ya? nunca me ha sobrado la plata, por así decirlo. O sea, y nunca me va a sobrar tampoco, yo creo. Claro. Entonces, siempre yo he viajado a punta de deuda. Lo que sí, con los resultados que yo iba obteniendo,
me iba ganando premios y los premios iban de cierta forma pagando esa deuda. Entonces igual era una apuesta, ¿no? Era una Claro, apuesta en el sentido de decir, ok, voy, tengo la confianza de que nos va a ir bien y el torneo retribuirá la inversión invertida y después los mismos premios te van financiando. Esa es una forma de verlo que a mí me ha resultado, pero más allá de que a mí me haya resultado, yo siempre lo que digo es, por supuesto, cada uno entiende la realidad en la que está viviendo, ¿no? Yo no te ujú, voy a decir, no, tú viaja sí, porque son experiencias increíbles y no te vas a arrepentir. Yo no me puedo meter en tu núcleo familiar, en tu día a día y en lo que te está pasando porque no corresponde y no tengo claro, nada como para decirte si es que lo que estás haciendo está bien o mal. Pero lo que yo siempre digo es que al menos no tengan el miedo, que al menos no haya miedo de atreverse, de intentarlo, porque de verdad, al menos a lo que a mí me pasa, porque tampoco yo nunca me he considerado el mejor jugador ni de Chile, ni mucho menos de Latinoamérica, al contrario. Siento que soy un jugador que lo ha intentado muchas veces también y gracias a que lo he intentado hartas veces también he podido conseguir buenos resultados. Y que de repente tengo mis momentos también, ujú, pero nunca me he considerado un jugador muy sobresaliente. Entonces yo también, aparte, lo he intentado harto, he viajado harto y ahí está ese perderle el miedo al viaje, perderle el miedo a intentarlo al menos, ¿no? Porque muchos se pueden quedar en el, ¿qué pasa si hubiese ido? ¿Qué pasa si lo hubiese intentado? ¿Qué pasa si? Como salir del sí, qué pasa si y dar ese primer paso que yo sé que es difícil y vuelvo sobre el punto, no soy nadie para meterme en la economía de absolutamente nadie, solo les puedo dar mi experiencia, mi feedback, que yo lo he hecho todo a punta de deuda, he logrado salir de esas deudas también, a veces tengo que volver a entrar, pero bueno, es lo que me gusta, es lo que me claro, apasiona y lo hago, pero yo mi primer consejo sería ese, el no perderle el miedo porque también hay un miedo, yo sé, contexto, como bien tú lo mencionas, Latinoamérica es especial y de sí, repente los países parece que están bien y de repente ya no están tan bien y la economía del hogar se desordena y yo lo entiendo y la gente que ahora, sobre todo la gente con nuestra edad que tiene otras obligaciones, hijos, ¿cierto? Que es como el sostén de la familia, ¿no? claro, Hoy, evidentemente estos gastos parecen ser como que no corresponden, también lo entiendo, pero yo les diría eso, yo les diría que se atrevan, cada cual sabe hasta dónde le aprieta el zapato, pero que de verdad son experiencias que te dejan y te sale de la famosa pregunta que te va a rondar toda la sí, vida, ¿no? ¿Qué pasaría si? sí, ¿Qué hubiese ocurrido si yo hubiese estado allá? Y ese largo etcétera que al final lo descubres en carne propia. claro. Neme, ahora sí, para terminar, test de preguntas rápidas para que se A ver, conozca más un poco más a Neme Senpai. ok. Música favorita. Eh, la de Pokémon, ¿sirve? No Puede ser soy, la que tú quieras. soy malo escuchando música, no te voy a mentir, así que te voy a decir, sí, la de Pokémon. Ya. Comida favorita. Comida favorita. El pastel de papa me gusta mucho. Juego no de Pokémon favorito. Resident Evil, totalmente. Ahora, juego de Pokémon favorito. Yo creo que el Gold and Silver, bueno, la segunda gen, creo yo. Claro. Pokémon favorito. No, esa no tiene respuesta. No, es como pedirle a un padre que elija cuál es su hijo favorito, aunque algunos lo tienen, ¿no? Yo no puedo tener, para mí tengo muchos. No, Claro. sería otra entrevista hablar de los Poké favoritos de Neme. Así Y que no. para terminar, bueno, ya dijiste un pequeño mensaje a todas las personas para que viajen, Mm. pero ahora un mensaje para ellos, para aquellas personas que quieran iniciar en el competitivo y no sepan cómo. Bueno, hoy es la mejor época para iniciar en el competitivo. O sea, literal, la información que hay hoy por hoy disponible es absurda. O sea, cuando yo jugaba no existía esto. Llega hasta ser abrumador, yo creo, tanta información que hay disponible, tantas herramientas como Picalytics, como BGC Pages, como, bueno, Limitless, bueno, los mismos Arcane Labs que también tienen la... O sea, hoy por hoy, Victory Road también, que tiene un Ujú. reservorio de equipos, los rental como tal, antes tampoco existían. O sea, de verdad, hoy estás en la mejor. Si antes no jugabas porque no sabías por dónde empezar, el día de hoy es la mejor, la más fácil, no es lo más fácil, pero a nivel de información está todo disponible. Y eso yo siempre a veces digo, bueno, a veces tanta información abruma. ¿Cómo ordenarlo? Lo más fácil es lo que también siempre les recomiendo a todos, Ujú. primero jugar, ¿no? Jugar es la mejor forma de aprender. No, no hay tutorial que le gane a jugar, no hay video de YouTube que le gane a jugar, no hay ver un torneo que le gane a jugar.
jugando, jugando y jugando, vas descubriendo lo que eres bueno, lo que eres malo, lo que te cuesta, lo que no, donde no entiendes por qué estás perdiendo, donde entiendes por qué estás ganando y un largo etcétera. De ahí en más, cuando ya jugar parece no ser suficiente, tienes muchos más recursos, como ya te habíamos dicho, estos recursos digitales con todas estas plataformas disponibles, o ahora sí ya puedes ir con algunos creadores de contenido que se dedican a enseñar. Mr. Penguin lo hace muy bien, Ralph lo intentó en su momento, también tiene ahí algunos videos dando vueltas si son de habla hispana, bueno, y si logran entender inglés, por supuesto, Zen es de los mejorcitos, bueno, porque Alex tampoco se queda atrás en cuanto al contenido en habla hispana, a veces divaga un poco el buen Alex, Claro, ahí se nota que no está dirigido 100% a la comunidad latina, creo yo, ¿no? claro. Pero igual es buen contenido, Eric hace lo mismo, pero así como escuelas, porque ellos no lo hacen como escuela todavía, ¿no? Es como un contenido más amplio también. Pero creo que como escuela a escuela, creo que Mr. Penguin tiene una harta lista de videos donde de verdad es como un paso a paso, tutoriales, y te va explicando eh, todo lo que tienes que hacer. Y de ahí en más, el resto ya es ir consumiendo quizás creadores de contenido que te gusten o que sientas que puedas aprender de ellos también. Ya. Bueno, Neme, muchas gracias por la segunda entrevista. De nada, Muchas de nada. gracias. Les vamos a dejar todos los links de Neme porque hace los ladders tour. ¿Qué días tienes los ladders? Para que la gente sepa. O sea, ahora estamos en Limitless. Ujú. Generalmente son los lunes, pero justo este lunes, porque ya era mucho, lo cambié para hoy. De hecho, hoy bueno, no sé cuándo va a salir el Ya. video, pero hoy hay la Tour, da igual que día sea. Y nada, está toda la información siempre en mis redes sociales, lo publico Sí. con un día de anticipación. Así que si es que estás o en el server o me sigues en Twitter, nunca te vas a perder de nada. O en el peor de los casos, si entras a Limitless y ves el torneo, tampoco te lo vas a perder. O sea, tienes cómo encontrarlo. Eso principalmente. Y bueno, los días miércoles, depende de cada semana, tenemos también sus competitivos, donde bueno, hacemos un repaso de todo el acontecer noticioso del mundo BGC. Generalmente con mi gran amigo el buen Ralph Tooth, pero de repente por temas de disponibilidad horaria entre los dos no somos compatibles y ahí de repente hay gente que me está apañando, pero eso es por los días miércoles. Y eso en general. Bueno, y también vamos a dejar los links de la Neme tienda. Mira Ah, que eso hay sí, por una Neme favor. tienda, por favor. Sí, eso sí, eso es lo más Sí. importante. Todo lo que ha pasado ahora, no. No, no. Ahí donde quiero que todo se... No, Sí, mentira. Pero sí, muchas gracias. sí. Bueno, un emprendimiento que estamos sacando en los últimos meses, trayendo por ahora cositas del Pokémon Center de Japón, bueno, y de los Pokémon Center en general, y cada vez vamos a ir ampliando más el stock de productos que tenemos en la tienda. Por supuesto, primero lo hago Pokémon friendly, porque es lo que me Sí. gusta, pero con miras de ir trayendo y ampliando con otro tipo de productos y cositas sin lugar a dudas. Listo. Muchas gracias, Neme, de nuevo. Bien. Nos vemos en el Regional de Santiago Nos vemos en el cuando... Regional de Santiago. Vale. 4 y 5 de junio, 3 ¿no? y Y al 4. final... 3 y Ah, 4 3 de y junio. 4, 3 3 y y 4, 4 de 3 y junio. 4. Sí. Nos Eso, vemos 3 y ahí. 4. Bueno, a todos Perfecto. los que les interese Pokémon competitivo, como digo, pueden buscar las redes de Neme, IRNeme. Y a todos les dejo que se suscriban, le den a la campanita y nos estamos viendo. Chao, chao.